qué gusto saludarte también a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Muy buenas noches. Buenas noches. Ustedes presentaron ante la Suprema Corte una acción de inconstitucionalidad en contra precisamente de la reforma al Poder Judicial. Cuéntanos. A ver, debo decirte, Yoli, que hemos promovido como Acción Nacional varios recursos. El primero fue controversias constitucionales. Estas vía los ayuntamientos diversos de Acción Nacional en el país. Otra ruta fue la controversia que ya presentó el gobierno de Guanajuato, todavía Diego Sinué, en ese momento gobernador. Otra vía es la de los amparos que estamos promoviendo de los propios legisladores, tanto diputados como senadores de Acción Nacional. Y la que hoy presenté yo, Luis, es la acción de inconstitucionalidad en materia electoral que tiene atribuciones el presidente de partido. Y tú me dirías, pero ¿por qué una acción de inconstitucionalidad si no se trata de una reforma electoral? En el momento que están electorizando la elección de ministros, magistrados, jueces, llevando el INE estas jornadas de elección, pues claro que ya es una materia electoral y por lo tanto como presidente de Acción Nacional, primer fuerza de oposición en México, tengo la atribución constitucional de presentar esta acción de inconstitucionalidad, que yo estoy seguro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dará entrada y confío que nos dé la razón de forma y de fondo. De forma porque se violentó todo el proceso legislativo desde Cámara de Diputados, el Senado de la República y además en los congresos locales. Y de fondo porque es una reforma regresiva de derechos a todos los trabajadores del Poder Judicial y además es una reforma que contraviene a la propia Constitución por la necesaria separación de los poderes de la Unión, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, esa es la ruta jurídica que hemos planteado y el día de hoy, bueno, pues ya con la acción de inconstitucionalidad de Acción Nacional, yo te diría que estamos listos pues para que la Corte entre al fondo de estos recursos para declarar inconstitucional lo que a todas luces fue y que agravia además a buena parte del pueblo de México. Claro, y estás pidiendo básicamente que los poderes funcionen como está previsto que funcionen, con independencia y que en todo caso la Corte entre precisamente a esta revisión y que esta reforma constitucional, como todas en todo caso, quede sujeta a una suspensión de la Corte. Sin embargo, hay voces que piden un juicio político o que denuncian un golpe de Estado dentro del oficialismo a quien no le haya parecido el procedimiento que se hizo para esta reforma al Poder Judicial, Marco. Pues serían voces que ni siquiera ni comentario merecen. Pues es un recurso que da la propia Constitución, la acción de inconstitucionalidad. Se vale no estar de acuerdo, se vale disentir, pues si esto no es una dictadura. Ahora, si el Ejecutivo y el Legislativo desconocieran una resolución en contra de la reforma, ¿podríamos caer en una crisis constitucional? ¿Lo ves así, Marco? En una anarquía, una crisis constitucional de proporciones realmente incalculables por los daños que eso significaría. Por ello, yo le he pedido, le he sugerido respetuosamente a la presidenta Claudia Sheinbaum que no caiga en el error que cometió López Obrador de enfrentarse con el Poder Judicial, particularmente con las y con los ministros, porque si bien ella es la titular del Poder Ejecutivo, ellos son los titulares del Poder Judicial y tienen el mismo peso, deben de tener la misma autonomía y por lo tanto el mismo respeto. ¿Prevés un escenario donde se genere incertidumbre, una crisis económica, no sé si hasta de gobernabilidad? Hablabas de una anarquía, pero ¿hasta dónde puede llegar? Mira, yo confío que no ocurra.
Quiero pensar que finalmente se dan cuenta de lo peligroso que esto podría ser para el Estado mexicano y por lo tanto para todas y todos quienes aquí nacimos y aquí vivimos, pero sí confío que ya ahora que ya está en funciones la presidenta, pues ya se quite la carga de esta imposición de López Obrador, que pues claro, obvio que fue quien impulsó el que se hiciera esto rápido. La propia Claudia Sheinbaum llegó a decir que no se corriera prisa, pero luego el presidente le corrigió la plana, pero pues ya ahora ella es la presidenta y debe de construir su propia historia y debe quitarse esa carga pesada que ha evitado que nuestro país se pueda dialogar, construir desde el gobierno con las diferentes visiones desde la oposición. Marco Cortés, como siempre, te apreciamos estos minutos. Muy buena noche. Yoli, un gusto saludarte. Buenas noches a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Un abrazo.